Señor, te damos infinitas gracias por la posibilidad de conectarnos y ponernos de acuerdo como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, para orar, Dios, por las distintas necesidades, por las distintas peticiones que hay en cada una de las familias de la iglesia, Señor, en cada una de las personas que nos congregamos allí, Señor. No conocemos todas las necesidades, solamente algunas de las que se han mencionado, de salud, especialmente de salud, Señor, pero te pedimos como unánimemente, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que están convaleciendo, que están recuperándose, como Norita, Señor, de aquellas que han tenido procesos largos, Dios, y aún de los que creemos que estamos sanos, Señor, y padecemos de muchas cosas que a ti no te gustan, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y si en tu voluntad está que podamos continuar, que continuemos, Señor, pero que se haga tu santa y bendita voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos por cada una de estas necesidades, especialmente necesidades de salud, Señor, necesidades de recuperación, necesidades de poder volver a trabajar, Señor, necesidades de distinta índole. Tú las conoces todas y cada una de ellas, Señor. Y te pedimos que seas propicio a cada una de ellas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén. Bueno, amén. Este, amén, muchachos y muchachas. Esto de hoy, muy serio. Es sumamente serio porque ustedes me han escuchado decir que la psicología lo que tiene son 200, 300 años. Y 200, 300, y tenemos 200 de independencia, 201, 205, no me acuerdo cuántos son. Este, por ahí anda el tema de la independencia. No recuerdo exactamente el dato, pero ustedes me han escuchado decir que la psicología eh, tiene muy poco, tiene realmente muy poco. Y cuando vamos a analizar el, el capítulo 4, ¿verdad? Vimos la salvación de Andrés y de Juan, ¿verdad? Vimos cómo ellos, el Señor los agarra y les dice, "Pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que andan buscando, ¿verdad? ¿Qué buscan?" Y entonces, y entonces, vemos la experiencia con ellos. Luego vemos a Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo representa la gente que dice que sabe, la gente religiosa, la gente que lo que tiene es una religión y está metida en su religión y su vida no va para ninguna parte. Este, y luego aparece en la escena, capítulo 4, véanlo, eh, así lo pusieron en la versión, esa es la nueva versión internacional. Yo estoy con una tos rarísima. Este, Noten, hermanos, que realmente, cuando hacemos un análisis del capítulo 4 y cómo se introduce el capítulo 4, eh, para que ustedes tengan una idea, aquí está una herramienta, muchachos y muchachas, aquí hay una herramienta fundamental para la vida de cualquier hijo de Dios, para entender. Yo no estoy en contra de la ciencia, yo no estoy en contra de la técnica, yo no estoy diciendo que los psicólogos son del diablo, ni estoy diciendo que los psiquiatras son del diablo. Yo no estoy diciendo eso, hermanos, pero alguien esta noche, alguien de los 46 que estamos esta noche, alguno de ustedes tiene que entender que somos seres espirituales. Oigan lo que les voy a decir. Somos seres espirituales que nos manifestamos a través de un cuerpo físico. Va de nuevo. Somos seres espirituales
somos seres espirituales desde el momento en que el Señor nos salvó por su preciosa sangre, que nos manifestamos a través de un cuerpo físico, a través de un cuerpo de carne y hueso. Significa eso que nosotros, hermanos, pues estamos limitados por la realidad de nuestro cuerpo, pero también necesitamos entender que nosotros somos capaces de ver las cosas, ver la vida y ver las cosas y ver todo en la realidad que nos haga pues entender eh, nuestra propia vida, la vida de cada uno de nosotros y darnos cuenta que Dios no está tratando de que vivamos dos cosas, la religión y nuestra vida. No, no. Quítese eso de la cabeza, Mario, quítese eso de la cabeza, Johncito, Ana Ruth, Lady, quítese eso de la cabeza. O sea, si nuestra vida no es genuinamente la vida que nosotros estamos viviendo en la realidad de Dios, con todas las buenas, con todas las malas, con todos los aciertos, con todos los desaciertos, con todo lo que hay, estamos perdiendo el tiempo, no hemos entendido. Como una especie de paréntesis, para no decir un punto, pero paréntesis, cuando uno llega a una congregación y uno llega, hay gente que llega tan necesitada que si le dicen, párese de cabeza, tírese de arriba, pegue gritos, pegue brincos, la gente lo va a hacer. La gente lo va a hacer. Pero hay gente que llega porque de ahí como que se convence que tiene que ir a la congregación, a la iglesia, congregarse, ese tipo de cosas. Pero, pero la gente, todos nosotros, y es algo que la gente no sabe, y yo se los voy a enseñar ahora, se los voy a decir, es esto. La gente cree que cuando llega a una congregación, toda la gente que está sentada ahí, sean 10,000, 5,000 o 50 en el caso de nosotros, todos son salvos. Todos son salvos y no es así. No necesariamente es así, porque el proceso en que Dios nos tiene a cada uno es un proceso diferente. Y por eso es que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para que todos, sin excepción, todos finalmente podamos entender lo difícil que es vivir la vida sin Dios. Totalmente difícil. Entonces, cuando vamos a ver a la mujer samaritana, yo creo que sí, que el asunto tiene que ver con la mujer samaritana y, y, y el tema de la sed y 5 matrimonios o 4 matrimonios. Y entonces la sed, ponme atención, tengo sed y también se vinculan 5 o 4 matrimonios o 4 relaciones. Entonces, de alguna forma, el Señor le está diciendo a la señora, mira, ¿qué es lo que estás buscando vos en la vida? Perdona que te pregunte. Y, eh, y esencialmente, muchachos y muchachas, tenemos que darnos cuenta de que en lo que vamos a ver esta noche, pues verdaderamente el tema de la sed y del agua y toda la forma en que el Señor lo presenta de una manera en donde lo que Él quiere es hacerle entender, estoy seguro, hacerle entender a la mujer que el alma, el corazón, no se sacia, sino es con la presencia de Dios en su vida. No se sacia. Entonces aquí se mencionan 4 matrimonios o 5, se mencionan 4 o 5 porque veníamos de la conversión de Andrés y de Juan, venimos de la conversión, digámosle así, de la conversión de Nicodemo, y ahora entramos directamente ante una realidad que es la mujer samaritana. Verso 1, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba bautizando
que él estaba bautizando más discípulos que Juan. Entonces, claro, seguimos con el tema de la semana antepasada, donde se le sigue diciendo a la gente, qué importante es la cantidad de personas que usted tenga en una iglesia, qué importante. Este, si usted ya tiene 1000, ya es apóstol, o es exitoso, o si tiene 500 o 600, yo no sé, sinceramente no sé, pero notemos que aquí Juan hace un comentario, tal vez para hacer ver que de alguna manera los discípulos de Juan eran quienes estaban inquietos por el asunto de que los discípulos de Jesús estaban bautizando gente. Y pues ese tipo de, de práctica se estaba dando, compañeros y compañeras, entre judíos, y eso era terriblemente complejo porque los judíos no podían aceptar bajo ninguna circunstancia que, que los bautizaran porque ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, noten que empieza Juan en el capítulo 1, en el capítulo 4, o sigue Juan más bien contando de lo que está pasando. Dice verso 2, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. O sea, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Se fue de Judea. ¿Por qué? Porque se le estaba haciendo mucho por un bum bum con el asunto de los bautizos y pareciera ser que ya había cierta incomodidad con los discípulos de Juan, y Juan, ya sabemos ya sabemos la respuesta que Juan les dio. Les digo, pues, yo no sé para qué me siguen, yo no soy el Mesías, ni soy yo soy simplemente una voz en el desierto, y ustedes tienen que darse cuenta que yo tengo que menguar, yo tengo que disminuir para que el Señor crezca. Entonces, lo hablamos, ¿verdad? Hay personas, hay personas que de alguna forma, lo dije hace 15 días, no lo estoy diciendo hoy, lo dije hace 15 días. Hay personas que con tal de que les den, que los vuelvan a ver, que los tomen en cuenta, que de alguna manera prefieren ir, está mal, pero no importa, aquí me dan pelota, aquí me, aquí me entienden, aquí me oyen, o sea, o no sé. Pero el punto aquí no es este, el punto es que Juan en la introducción, digo introducción porque para Juan no era introducción, estaba escribiendo seguido, dice que por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. 32 kilómetros aproximadamente desde, desde Judea a Galilea, subiendo y subiendo feo, subiendo duro, 32 kilómetros. Usted podrá entender que 32 kilómetros, estamos hablando más o menos que allá por cerca del aeropuerto, llegando más o menos al aeropuerto, para que usted tenga una idea de la clase de caminata que esto era. El verso 4 dice, como tenía que pasar por Samaria, y es interesantísima esta expresión, como tenía que pasar por Samaria. No, no tenía que pasar por Samaria. Hay tres caminos. Uno, por el río. Se cruza el río en dos partes y se evita pasar por Samaria, se rodea Samaria. Y el otro camino, por el otro lado, más largo, pero también, como quien dice, o sea, para ir a San Carlos, usted puede irse por Bajo Rodríguez, ¿verdad? O si quiere, se puede ir por Bolio, se puede ir por Bolio. Y entonces se entronca ya con la trocha, sale al Zarcero y baja a San Carlos. Eh, ¿Habrá otro camino? Pienso yo que sí, a lo mejor si se va ahí por dentro, entre las fincas o algo así, a lo mejor llega. Entonces, hermanos, no tenía que pasar, pero noten que Juan dice cómo tenía que pasar por Samaria. Ahora, una pregunta. ¿Quién está escribiendo? Juan. Juan estaba en la escena cuando todo lo que está a punto de narrarse
¿Se escribió? No. Tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta porque ya lo van a ver. Entonces, sigue aquí. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, una aldea samaritana llamada Sicar. Samaria era la capital del Reino del Norte. Las tribus de Israel se separaron y se separaron en 10 y 2. Dos quedaron en la Judea, se llamaba Judea, y las otras se llamaron Samaria. La capital la hicieron Samaria. El norte fue conflictivo y fue profano y lo hemos estado viendo en las diferentes cosas que hemos estado hablando estos días. Sucede que llegan a un pueblo que se llama Sicar. Llegan a un pueblo que se llama Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, la verdad es que pues estamos ante algo muy interesante. Y yo aprovecho la oportunidad como buen eh, siervo inútil, le dije a un amigo hoy, eh, como en este intento de llegar a aprendiz de pastor, no puedo dejar la oportunidad de que tal vez veamos algunas cosas que Jesús hizo o que Jesús está haciendo con la gente de una manera muy intencional y de una forma que se sale de todo tono. Para empezar, yo no sé si todos saben, lo voy a recordar, los judíos no se llevaban con los samaritanos. Los samaritanos se habían convertido en una religión extraña, pero no es tanto el tema de que los samaritanos se hayan convertido en una religión, en un grupo extraño, una religión extraña. Lo que pasa es que en el año 740, para que usted tenga una idea, hubo una invasión y ahí se metió todo el mundo. Y llegaron unos con sus dioses y llegaron unos con sus locuras y con sus rituales y todo eso se mezcló. Entonces, amigos y amigas, es importante que usted se dé cuenta que esa es la razón principal por la cual los judíos no querían a los samaritanos, los consideraban perros, ellos ni siquiera se atrevían a pasar por donde estaba un samaritano, pero, pero ustedes saben una cosa, cuando ustedes analizan, cuando ustedes analizan la Biblia, no existe un solo texto en la palabra de Dios, ni un solo texto que, que incite a ese odio y a ese rechazo por los samaritanos. Esto simplemente fue una decisión de los judíos. Los judíos decidieron que iban a aborrecer a los samaritanos, que los iban a odiar, y entonces esta es la razón por la cual pues existía aquella situación tan complicada. Ahora, una de las cosas más interesantes que hay con el pueblo samaritano es que mucho de lo que pasaba en Jerusalén, de alguna forma, se ve, se ve copiado o se ve reproducido de otra manera en Samaria. Pero aquí estamos con otra cosa y aquí está Jesús. Jesús es quien está tratando de llegar donde llegar, pero hay unas circunstancias importantes que se están dando. Dice, llegó un pueblo samaritano, una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. O sea, eso tenía siglos de estar ahí. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. La palabra que se usa aquí en el verso 6, la palabra fatigado, inclusive cansado, fatigado, se menciona que Jesús que tenía sed, que tenía hambre.
Allí estaba en el pozo de Jacob, Jesús fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Entonces, pues lógicamente estamos en un lugar desértico, ¿verdad? Desértico, y fíjense ustedes que al decir cerca del mediodía, el dato que nos está dando nos dice que el calor era extremo, por encima de los 38 grados, que era un calor fuertísimo. Jesús venía fatigado. Y a ver, a mí no se me olvida que cuando yo hice la primera comunión en 1870 y no sé cuánto, hace millones de años, nos dieron como una especie de póster de la mujer en el pozo y Jesús se le veía como una especie de luz en la cabeza y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que lo que la Biblia presenta es a un ser humano que se metió en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia realidad, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Hermanos, ustedes saben una cosa, ustedes saben que no hay un solo milagro, escúcheme, no hay un solo milagro del Señor para que Él mismo se dé de comer, para que Él se consiga agua, para Él. No hay un solo milagro en la Biblia o milagro o lo que fuera que él convirtió y entonces hizo las piedras en pan para porque él tenía hambre y comió. O inclusive, ya vamos a ver cómo avanza la conversación, porque eso es un diálogo. Eso es un diálogo. Y este diálogo, por cierto, es el diálogo más grande que hay en el Nuevo Testamento. Ni siquiera hay un diálogo tan grande con los apóstoles, sino con esta mujer. Entonces avanzo. Dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Dato, mediodía, estaba cerca del pozo de Jacob y más o menos cerca de la aldea que se llama Sicar. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar donde el chino, usted me estoy entendiendo, se fueron a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Ahora, el verso 8 de aquí es interesante también, pero ya vamos a ver esto del verso 8. Este, a ver, ¿qué ven? Alguien que me diga qué ven. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Cuál pueblo? A Sicar, a la aldea que estamos hablando, a Sicar. Y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Qué ven en ese versículo 7 que llama la atención y que es algo que tiene un detalle que tiene que empezar a abrirnos los ojos de que esta escena es una escena que está planeada desde el cielo? A ver, ¿qué ven? Alguien que me diga qué ven en esta escena, en esa escena del versículo 7. Alguien que me diga qué ve. A ver, Los samaritanos y los judíos no se llevaban. sí, eso ya lo dijimos. Eso lo dijimos al principio. Jesús está solo, Federico. Ah, Jesús está solo. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa están viendo? La mujer se encontraba sola en el pozo. Sí, pero hay algo muy interesante. Sí, ese detalle de la mujer sola en el pozo es muy interesante. Eh, pero antes de eso, Jesús, perdón, Federico, que Jesús le habla a una samaritana y eso no está bien visto. no está bien porque los rabí no hablaban con mujeres, inclusive cuando la mujer fuera de su propia familia. eh, eh, a ver, Fede, sí, Jesús no tiene ninguna necesidad de pedirle agua y él solo intenta empezar un diálogo con la mujer samaritana. sí, también muy importantes. Son detalles muy importantes, pero noten que en el 8
Dice el 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. O sea, número 1, noten, amados hermanos, que toda la tropa llega al pozo. Y Jesús, sí, perdón. Noten que toda la tropa llega al pozo. Hay un micrófono abierto. Toda la tropa llega al pozo. Noten que Jesús los manda a todos donde el chino en Sicar. Perdón. ¿Cómo es que Jesús manda a los apóstoles, que son judíos, a una aldea samaritana a comprar en la aldea comida samaritana? Y no crean que el asunto eran meneitos y paqueticos, ¿verdad? Era comida. Ellos andaban comprando comida. Lo que es muy probable que allá hayan conseguido o andaban trayendo es o algún tipo de pan, algún tipo de frutas, algún tipo de bebida. Y esto es samaritano. Entonces, la lección siempre se ha dado en torno a la mujer, siempre, hermanos. Y es cierto, aquí estamos hablando de la mujer samaritana que está en el pozo con Jesús, y note cómo don Adrián, don Carlos están mencionando que está solo, que él no tenía necesidad de pedirle a él, pero el versículo 8 nos dice algo realmente interesantísimo, y es esto, que Jesús los manda a ellos, siendo judíos, a la aldea de Sicar, que es una aldea samaritana. Hermanos, cuando un samaritano se acercaba cuando un judío se acercaba a un samaritano, escupían al suelo. Y hay cualquier cantidad, yo se los conté la vez pasada, cuando un judío, una historia que contaban, agarraba pedradas a un samaritano, le decían, pero ¿por qué lo está apedreando? Le decía, ¿quién? Ahí no hay nadie. Entonces, noten que Jesús llega a un lugar que tiene un valor importantísimo para esta gente, pero lo más extraño y lo más raro y lo más lindo de esto es que Jesús les dice a los apóstoles, ¿verdad?, que se vayan para la aldea, que se vayan donde no entrarían bajo ninguna circunstancia, que se metan ahí y traigan comida. Que vayan ya es una cosa. Que vayan ya es una cosa. Pero que traigan comida de ahí, bueno, aquí hay un mensaje importante. Y bueno, pues lógicamente tiene que ver con el hecho de que Jesús no le está dando ninguna importancia al terrible, al terrible desdén y odio que tenían y a la xenofobia que le tenían a los samaritanos. Entonces empieza el proceso, empieza el Señor a trabajar con los apóstoles, ¿verdad? Con los apóstoles, con la mujer y lógicamente con el pueblo, que eso fue lo que sucedió. Entonces noten que llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Ahora sí, llegó una mujer de Samaria. ¿A qué hora llegó? Dice que a mediodía. Ok, si estamos hablando de agua y el pozo y Sicar, del pozo a Sicar, estamos hablando de que había aproximadamente 1,5 kilómetros. Dicen los especialistas que por lo menos tenía que haber un pozo o 2 pozos en el camino. Entonces, punto número 1, ¿para qué? Si yo puedo ir, a ver, todos son de San Ramón, todos lo conocen, sí. Si yo puedo ir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo puedo ir, hermanos, a traer agua, estando en el parque de San Ramón, yo puedo ir a traer agua al hospital. ¿Para qué razón? ¿Cuál razón yo voy a seguir hasta San Juan y menos hasta Bolio?
Y ustedes saben que, claro, las distancias que estoy haciendo ya son muy largas, ¿verdad? Pero estamos hablando de un cántaro de barro. Estamos hablando de un cántaro, de un recipiente que tiene su peso. Que es que, claro, en las películas y en todo cuanto uno ve, pintan a una muchacha muy bonita caminando con el cántaro en la cintura y entonces se ve el asunto, está muy bonito. Pero no estamos hablando que seguramente se lo pone en la cabeza. Estamos hablando de que eso pesa. Y estamos hablando de que el agua se necesitaba todos los días. Entonces, claro, es importantísimo darnos cuenta que había algo en ella que definitivamente llamaba la atención para aparecer en el pozo de Jacob, hablando de que la aldea está en Sicar. Si la aldea, si es el centro de San Ramón y hay un pozo de agua en la Jorge Washington y hay un pozo de agua en el instituto, ¿para que yo voy a ir? Para que yo vaya a ir a la Unión a sacar agua. Y claro, aquí, pues, hay una inferencia, porque acuérdense que esto no lo está mencionando la Biblia, lo estamos sacando a partir de lo que estamos viendo. Llegó una mujer a Samaria a sacar agua, Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. En un autor que se llama J.C. Packer dice que esa expresión, dame de beber, es la expresión más hostil, es violencia contra el pecador, ¿verdad? Lo dice en broma y en sarcasmo, ¿verdad? Jesús le dijo, dame de beber. Y yo quisiera que ustedes me entiendan, y lo vamos a entender hoy todos por las buenas, o lo vamos a entender todos por las buenas en otro momento, o finalmente seremos también víctimas de todo lo que pasa a todo el mundo, porque el Señor está sentando las bases de lo que es un alma sana, un alma que no necesita entrar en una situación con el tema de las depresiones. Y fíjense que a partir de ese dame de beber, pues ya empieza a desarrollarse el resto del diálogo. Y aquí ya entra Juan, esto es narración. Juan, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. ¿Como a comprar alimentos de qué? Seguramente estaban envenenados. No, no es cierto. O sea, lo que quiero decirles es que ningún judío se hubiese metido a eso. La mujer samaritana, que por cierto no tiene nombre, no se ve el nombre por ninguna parte, inmediatamente le dice, vea, perdone, pero eh, ¿cómo usted, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Bueno, claro, las mujeres se encargaban del agua. Todo el trabajo pesado en las casas, lo complicado y lo difícil, supuestamente lo hacía el hombre, supuestamente. Y la mujer se encargaba del agua. Y claro, la mujer le dice, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, Jesús obvia, compañeros, Jesús obvia toda la situación que hay con los samaritanos. Él obvia eso. Jesús sencillamente inicia la conversación y le dice, dame de beber. Entonces, dentro de lo que les dije, una de las cosas que nos tienen que enseñar de este texto, que es la enseñanza, como la enseñanza bonita de convivencia, que yo siempre digo, la enseñanza de convivencia es, Jesús venció todo prejuicio, a él no le interesaba el asunto de que los samaritanos, acuérdense que los samaritanos, una de las cosas interesantes es que no creían en los profetas,
Para los samaritanos la palabra de Dios llegaba a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué. 5. Solamente los 5 libros. Los samaritanos no creían en el resto de la Torá, en el resto de la palabra de Dios. Y entonces de toda su vida la tenían alrededor de todo eso. Ahora, cualquier religión que esté basada en los 5 primeros libros de la palabra de Dios del Antiguo Testamento va a ser muy radical. Va a ser muy radical. Y en el versículo 10 vemos la respuesta de Jesús. Viene Jesús, dice, si conocieras el don de Dios. Entonces, señoras y señores, yo quisiera que ustedes me capten que cuando yo les digo a ustedes que nosotros apenas estamos acercándonos al borde de lo que el Señor nos quiere mostrar, es porque el Señor del que Él empieza a hablar, Él le está diciendo a la gente, Él está diciendo a Olga, Ernesto, a Graving, vea, usted no necesita ninguna otra cosa. Si usted conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, lo cual inmediatamente, pues obviamente lo que estamos viendo es que lo que el Señor nos está diciendo es, uno, todo el mundo tiene sed de algo. Todo el mundo tiene sed de algo. Todo el mundo tiene sed de algo. 2, por causa de esa sed, en este caso, los maridos, 5 has tenido, creo que le dice, ahora como lo vamos a ver más adelante. En este caso, esta mujer, en el caso de los apóstoles, la religión. Pero yo quiero que usted empiece a ver lo bello y lo maravilloso del texto, donde el Señor le está diciendo a la mujer, si usted conociera el don de Dios, entonces miren, muchachos y muchachas, es lo que tenemos que tener claros nosotros en el corazón, si es que realmente yo conozco el don de Dios, porque el Señor dice que la persona, y véalo, lo vamos a ver en los versículos que siguen, dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías y Él te daría agua vida. O sea, usted puede pedirlo. Si usted está dispuesto a entender que usted tiene sed. Pero el problema con Charlie, con Marta, el problema con Rolando, con Federico, con Kaylin, es que nosotros pensamos que estamos bien porque lo que está sucediendo es que la forma en que interpretamos la realidad la vemos buena. La vemos buena. Entonces, yo quisiera que cuando usted me escucha a mí decirle que le tenga cuidado a la sanidad interior y a la sanidad del alma, que le tenga cuidado a esas cosas, yo no le estoy diciendo a usted las cosas porque a mí se me ocurren, porque yo soy controversial. No, vea, le estoy mostrando que el Señor le está diciendo a usted que la persona, conociendo el don de Dios, pediría a gritos ese don. Dice, y Él te daría, y la expresión tiene que ver con agua. Y el agua, hay 3 propiedades, nos va a refrescar, el agua nos va a limpiar, el agua nos va a permitir saciar la sed. Entonces viene la mujer, ¿verdad? Viene la muchacha y le dice, señor, mire, perdone, usted ni siquiera tiene con qué sacarla. Dicen que esos pozos tenían alrededor de
100 pies son 30 metros. 30 metros. Un pozo de 30 metros, imaginen la clase mecate para sacar eso. No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ahora, como buena pecadora, todo pecador es sensible y es sincero, hermanos. Por eso es que dicen que ningún borracho, porque saben que el borracho habla y dice las cosas como son. Pero como todo pecador, y me refiero a todos, no estoy hablando solamente de esta mujer, porque el tema de la seta aquí con respecto a lo que el Señor está tratando de decir, finalmente se enfoca en ella, claro, pero se enfoca en ella por el proceso de salvación que ella está llevando. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Claro, no entendió, pero sí entendió el viva. Y entonces en el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y claro, la lección es, en la dinámica de Gladys Saborío y de Mario y de Sonia Murillo, todos los días va a necesitar ser alimentada, pero hay algo en ella que no va a ser así. Cuando logre acercarse al Señor, no va a ser de esa manera. No, usted no va simplemente a seguir viviendo la vida, porque el problema de la sed, cuando yo conocí a Dolly, a la gringa, a los que se acuerdan quién es Dolly, la señora gringa que ha venido varias veces, que se hizo amiga de nosotros, que vivimos en la casa de ella allá en Alaska un tiempo. Cuando yo la conocí en el año 2006, yo conocí al marido y el marido tenía 74 años. Y yo hablé con él y él se llamaba Donald, igual que el señor Donald Rodríguez. Entonces le decíamos Tito Don. Entonces le digo, Tito Don, dígame una cosa. Si usted hubiera tenido la oportunidad de hacer algo en su vida, que hubiese hecho de todo lo que hizo? Y me dice, no, te voy a decir otra cosa. Lo que más me duele hoy es no tener fuerzas para servir al Señor. Y lo que voy a hacer es que mis últimos años, y así fue, mis últimos años de vida voy a servir al Señor de la forma que sea. Porque me perdí de mi vida, buscando mi vida. Y aquí está. Esto es. Me perdí de mi vida buscando mi vida. Es esto. Es esto. Ahora, sinceramente, yo no estoy diciendo que deje todo, que abandone todo y que se meta como David Koresh en una secta y se encierre para el mundo, o vamos a hacer una finca allá en Bajo Rodríguez y ahí vamos a poner un asentamiento. No, 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 no. Pero sí, muchas veces, inclusive la razón por la cual la gente se acerca a Dios es porque en su sed y en su búsqueda de todo lo que está buscando, se quiere acercar a la religión, se quiere religarse a algo que de alguna forma lo haga ser mejor o más bueno, ser buena gente, qué sé yo. No, aquí no es punto, no es ese. Verso 13, Jesús le contesta, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. Entonces Jesús no solamente le está diciendo que la persona va a tener la oportunidad de estar saciada, de estar limpia, de estar fresca, sino que también va a tener la oportunidad de que esa agua, de que esa vida sea una vida que afecte a otras personas. Ahora, ¿alguien tiene acceso ahí a leer un texto bíblico? Que me haga el favor. Es más, déjeme ver, lo puedo sacar aquí rápido, un segundo. Es que dice, Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejasen serán avergonzados. Vean qué interesante. Y los que se aparten de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Entonces, yo quiero que usted entienda que es Jeremías el que está escribiendo. Noten que Jeremías le está escribiendo al pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo de Israel que ellos no pueden seguir más a otros dioses, y esta es la forma en que lo está enseñando. Vean, por ejemplo, este otro. Vean el Salmo 39. Vean el Salmo 39, verso 9. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla, más como polilla, lo más estimado de él. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. O sea, noten que yo creo que sí era de David, el 39 era de David. Sí, noten que la diferencia entre la vida y la vida de Dios es que el alma no puede sola, no se puede. Ninguna persona puede vivir sin Dios porque Dios hizo algo demasiado poderoso, potente, sofisticado, y el ser humano no tiene la capacidad de manejarse totalmente. Vea, ahora, el texto más conocido, vea este otro. Sacarás con gozo aguas de las fuentes, sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, perdóneme que me emocione, pero ¿por qué tiene que decir con gozo? O sea, ¿por qué tiene que hacer una alusión al alma, al corazón? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Y es aquí donde necesito que me pongan atención, porque lo que vio el Señor diciéndole a la mujer hace 2000 años, le dice, mire, entienda las cosas. Lo único que la gente necesita es tenerme a mí en el corazón, porque el ser humano no logra manejarse, no logra ver su vida, no logra llevar su vida más allá de lo que él puede aprender o conocer. Voy. Vengan todos los sedientos, vengan a las aguas. Vengan todos los sedientos y vengan a las aguas. Pero el texto más interesante que nos va a dar todavía a reafirmar más esta conversación de esta noche es Juan capítulo 7, verso 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, y aquí se explica. ¿Qué se explica? De que el problema con Lisa y el problema con Esmeralda y con el problema con Mario y con Federico es que no. Como alguien tan guapo y tan lindo como yo, y tan cachetón o tan hermoso, tan inteligente, tan estudiado o tan joven o como quiera verse, para tener sed? Bueno, aquí dice que si alguien tiene sed, y aquí es donde empieza el problema. Si alguien tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, exactamente lo mismo que le acaba de decir a la mujer, verso 7, capítulo 7, estamos leyendo Juan 4, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y dónde está el espacio para la depresión? ¿Dónde está el espacio para muchas otras cosas? Nos vamos a deprimir, nos van a pasar cosas. O sea, yo no estoy diciendo que no nos deprimamos. Es que Fede dijo que los hijos de Dios no se deprimen. No, no es cierto. No es cierto. Nosotros estamos sujetos a toda la realidad que todo el mundo vive. A la esquizofrenia, a la depresión, a la tristeza, al dolor, a todo esto igual, pero no nos quedamos ahí, no quedamos ahí, hermano, no nos quedamos en eso. Nuestra vida no se limita solamente a eso. Y lamentablemente es lo que cuesta muchísimo entender de una u otra mujer, de una otra forma. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Se va a lo que ella conoce, a lo que ella maneja, se va a su trasfondo que nos dio este pozo en cual vivieron sus ganados, sus hijos, sus ganados. Jesús le contesta, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No sabemos si entendió. No sabemos de qué está hablando ella, pero sí sabemos que el Señor, esta actitud es la actitud de una persona que necesita. De una persona que puede reconocer su necesidad sencilla y simplemente. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, esta es la razón por la cual ella está sola en el pozo más largo a mediodía, donde no hay más mujeres, cuando todas las mujeres del pueblo tenían que ir a traer el agua. O sea, es muy probable que ella tuviera una terrible reputación, es muy probable que fuera una mujer odiada, detestada en el pueblo por el asunto de los 5 maridos, por el asunto, es muy probable también, como pasa, que haya sido una mujer atractiva o bonita en ese sentido, pero esta es la razón por la cual creo que fue Katia, ahora que lo dijo, está sola, llegó sola, y ella salió esa tarde y dijo, no, yo voy a ir a traer agua ya, todo el mundo vaya al pozo que está ahí en el hospital. Yo no, yo voy a ir al pozo que está en Santiago. Yo me voy a ir a otro pozo por allá. Esta es la razón. Porque no quiero hablar con nadie, ni quiero que me digan nada y les caigo mal y se ponen a decirme cosas y me hacen caras feas y todo lo demás. O sea, es una situación complicada lo que realmente estamos viendo y lógicamente estamos viendo a Jesús siendo intencional. Intencional con una persona que no está pidiendo misericordia. Una persona que Él le está ofreciendo misericordia. Porque cuando uno pide misericordia, también el Señor nos responde. Y eso es una bendición, pedir misericordia. Pero ¿cuánta gente rechaza la misericordia? Que creo que es la mayor. ¿Cuánta gente rechaza la misericordia de Dios cuando Él la está ofreciendo y Él la está ofreciendo? Y hay un detalle interesante que no
Tal vez nunca vamos a saber por qué él le dice, vaya, tráigalo, ¿verdad? Lo que estaba era prensándola para que ella dijera que no lo tenía, porque la mujer estaba siendo sincera. La mujer estaba siendo sincera. Aquí lo vamos a dejar, no vamos a continuar, ya son las 8:40 y no quiero hacerlo largo, pero sí quiero que veamos, hermanos, que la Biblia dice desde hace 2000 años que lo de Dios, que el Señor, que lo que el Señor nos da, que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios es suficiente. Que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cómo hicieron? Eh, ¿Cómo hicieron los samaritanos? Porque van a ver lo que pasa, ¿verdad? Hubo una impresionante conversión del pueblo. Compañeros y compañeras, se convirtió casi todo el pueblo de Sicar. Eh, pero hay una expresión que a mí me pone como loco. Esta expresión. Cuando estaban en Sicar, en el barrio, estaban ya en la ciudad, ay, cuando estaban en la aldea, le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, vean qué joya de texto, vean qué joya de texto, vean qué belleza, gente. No sé, no sé, me parece a mí que tiene que hacernos entender a todos que tenemos que creer que lo de Dios es suficiente. Y nos vamos a deprimir, nos vamos a poner problemas personales y se nos va a llenar el corazón de envidia, y se nos va a llenar el corazón de esto y de lo otro. Sí, sí, nosotros no estamos ajenos a la realidad que nuestra alma tiene. No somos marcianos, somos de esta tierra, de este planeta. Somos hijos de Dios que nos manifestamos, que estamos viviendo en este cuerpo, en esta realidad, para que no les suene tan raro, que ya ahora van a decir que Fede dijo que nosotros somos un avatar. No, no, no. Entonces, fíjense que, perdón que haya sido tan lento con la narración de la mujer. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahora vamos a entrar a vas a ver el impacto de esto en 3 niveles. Nivel 1, la mujer. La mujer es la puerta. Ella inmediatamente ya abre los ojos y su forma de ver las cosas, ella se regresa al pueblo y le dice a todo el mundo, vean, acabo de conocer el pueblo y los apóstoles que también estaban viendo las cosas ¿por qué? Porque ellos se fueron del pozo de Jacob, estando en el pozo, se van para el pueblo a Sicar, cuando entran al pueblo, todo el mundo los ve y ve que son judíos por las ropas que tenían, porque andaban guindando unas cosas, porque se vestían de cierta forma, por el tipo de tela, porque no mezclaban las telas. Los judíos no mezclan telas, no usan una camiseta de sintética con algo de algodón, porque eso es un pecado pavoroso. Los judíos no mezclan telas, no mezclan un montón de cosas. Y usted dice, estos son judíos. ¿Y cómo los vieron a ellos? Y los vieron con asco, con miedo, con un montón de cosas y comprando comida ahí en el chino o donde Mañeña. ¿Usted me entiende? Ya, vámonos. Pero me parece a mí que se los dejo de tarea. Léanlo con calma, con muchísima calma. Por eso es que esto es una lectura comprensiva. Yo no lo diría estudio bíblico. Es una lectura comprensiva de la palabra para que nosotros podamos ver los detalles de lo que estamos viendo y darnos cuenta de que el Señor dijo, usted me tiene a mí y es suficiente. Y todas sus inseguridades y todos sus problemas y sus eh, debilidades y sus enojos
y sus celos y sus tristezas y sus amarguras y sus, inclusive, sus extremos de felicidad. Hay gente que vive en una eterna nube de felicidad. Rarísimo. Me refiero a felicidad en el sentido de que solamente les gusta estar eh, contentos, no aceptan otro estado y es muy peligroso eso también.